cuarta ley que existe de cooperativismo. Nosotros decíamos que llegó a México en el siglo pasado el cooperativismo. Entonces, en 1889, en el Código de Comercio, se habla por primera vez de cooperativismo, pero no diferenciamos bien lo que es el cooperativismo de la empresa privada. Entonces, pues no, por eso se constituyeron también cooperativas, pero no había una visión clara de cómo funcionaban y de qué eran. Después apareció la ley del 33, del 27 y luego la del 33, pero la del 33 no tuvo la visión de derogar lo que decía el Código de Comercio, y entonces había el Código de Comercio y la ley y que podía registrar en cualquiera de esas dos. Entonces no había claridad. La del 27 ya eso fue la del 27. La del 33 ya derogó lo del Código de Comercio, funcionó un poquito mejor, pero luego vino Lázaro Cárdenas con una mejor visión y creó la ley del 38, que duró 56 años, en donde decía que el gobierno, a través de la Dirección de Fomento Cooperativo, que iba a hacer el registro de cooperativas, tanto de producción como de consumo. ¿Sí? Y iba a haber supervisión y vigilancia. Entonces tenían facultades para cancelar el registro de cooperativas y hacer inspecciones, y en fin. De estos principios y valores, actualmente, ASI, no sé si ya había, creo que en Argentina, una propuesta parecida, crea lo que se llama, o promueve lo que se llama el balance social. Este balance social es, ni más ni menos, analizar una empresa cooperativa, qué tan apegado está a los valores cooperativos. Si nosotros viéramos a las cooperativas, pues yo creo que ninguna cubre el 100%, ¿sí? Porque pues, estos principios a lo mejor no hacen las asambleas periódicamente, o no hacen un reparto de rendimientos o excedentes de acuerdo a lo que dice la ley, una serie de cosas que hacen que haya siempre ciertas lagunas en las cooperativas, ¿sí? Pero eso no le quita a la cooperativa, que es otra forma de organización, ¿sí? Y ahorita precisamente que daban los avisos, hablan de economía social, pero hay algo que se llama economía social y solidaria, porque dicen, bueno, la economía funciona en la sociedad, pues toda economía es social, pero no toda economía es solidaria. Entonces se habla de la economía social y solidaria o de la economía solidaria. En los 90s, finales de los 80s, los países latinoamericanos se dan cuenta que el neoliberalismo lo único que ha creado es polarización de la riqueza. ¿Sí? Cada vez hay ricos, menos ricos, más ricos, y más pobres, más pobres, ¿no? Y entonces hay pobres, y pobres de los pobres, que se llama la extrema pobreza, ¿sí? Y que hay indicadores de alimentación, de educación, de salud, etcétera, etcétera, que ni siquiera cubren el mínimo, ¿sí? La pobreza es que apenas alcanzan a cubrir esos indicadores, pero la extrema pobreza es que no se educan, no tienen acceso a los sistemas de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues hay los pobres de los pobres, ¿no? Y pues se calcula que había un 70% en pobreza, y bueno, una parte también significativa en extrema pobreza. Con el programa de bienestar, pues, que creo que ha disminuido, ¿qué? 9 millones o no sé tanto de pobreza. Bueno, pero decían, bueno, pues, nosotros no creemos en el sistema, y entonces otra economía es posible. Y entonces hubo una serie de emprendimientos que pertenecen a la economía social y solidaria. Dentro de ellos están las cooperativas, el trueque, que es algo ancestral, ¿sí? Pero
es una figura que es de la economía social y solidaria, porque lo que hace es eliminar el uso de dinero, que es la base de la economía capitalista, el dinero. Entonces, trueque es intercambio de esta mochila por otra mochila, o ¿cómo se llama? Este portafolio, o esta carpetita, por una mochila, en fin, ¿no? Y luego lo que sucede es que no hay equivalencia de una cosa por otra, y entonces para facilitar los intercambios crean la moneda social. ¿Sí? Entra el comercio justo. ¿Sí? El comercio justo es aquel que en el campo produce alimentos orgánicos. ¿Sí? Entonces creo que comentaba la semana pasada, en otro lugar de la plática, que unos holandeses apoyaban a comunidades indígenas y decían, sí, es bueno que nos den dinero, pero no soluciona nuestro problema. Entonces ellos se fueron a hablar, ¿cómo podemos solucionar esto? Haciendo que ellos produzcan productos orgánicos. ¿Qué son los productos orgánicos? Productos que no usan abonos, insecticidas y ¿sí? de carácter químico, porque contaminan tanto los suelos como los propios cultivos. Es como ahora el maíz transgénico y eso, no lo queremos. Han querido demostrar que tiene consecuencias sobre el cuerpo humano, porque no es un producto natural, es un producto creado en laboratorios. Entonces, la agricultura orgánica, pero cuesta más. ¿Sí? Y entonces ellos abrieron en Europa, en los hipermercados que son cooperativos, y en otros mercados, tiendas. Y entonces hay un anaquel donde dice productos orgánicos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la gente compra porque es más saludable y porque sé que estoy ayudando a la economía de gente pobre. ¿Sí? Entonces hay ese intercambio. ¿Sí? Y aquí también ya hay algunos lugares de productos orgánicos, ¿sí? Super natural y todo eso, ¿no? Ahí puedes comprar productos orgánicos o veganos, ¿no? Porque los vegetarianos pueden ser homolácticos, ¿no? Consumir leche y huevo. Los veganos no quieren ni la leche ni el huevo porque viene de productos no animales, no naturales. Entonces, yo soy vegano, entonces no compro nada que sea leche, o leche de soya, o leche de almendra, pero no leche de vaca. Eso son más radicales, vegetarianismo. Bueno, otra de las cuestiones que forman la economía social y solidaria es el consumo responsable. ¿Sí? Hacernos conscientes de qué es lo sano para nosotros. Lo que hace, por ejemplo, los informes de ¿cómo se llama? Este organismo que se dedica a proteger al consumidor. La Profeco saca una revista y hace análisis de productos y dice, este tiene mucho sodio, este es malo porque tiene esto. Bueno, ese sería parte del consumo responsable, ¿sí? ¿Qué vamos a consumir que sea beneficioso para nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces como la parte complementaria a la producción orgánica, ¿sí? Y entonces sacan boletines y promueven el apoyo a los que producen orgánico, ¿sí? Y bueno, luego hay contradicciones, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo más puro? El agua. ¿Y cómo es? Inolora, incolora e insalubre. Y luego, ¿qué consumimos? Bueno, cuando el agua sale contaminada de los caños, le llamamos las aguas negras. ¿Y qué es más negro que las aguas negras? La Coca-Cola y la Pepsi-Cola. ¿Sí? Pero nos gusta mucho, ¿no? Y luego dicen, están tapados tus caños, echa Coca-Cola y se van a escapar. Está oxidado uno con llave, echa de Coca-Cola. Entonces, ¿qué nos hará el estómago, ¿no? Si hacen esas cosas? ¿Sí? Echa un diente de tu niño
no hay esa conciencia de consumir productos saludables, ¿sí? Entonces, por eso entra el consumo responsable. Y así como eso, hay otros emprendimientos, el banco del tiempo, la banca ética y social, que son las cooperativas, en gran parte. Y todos estos tienen como lema: otra economía es posible. ¿Sí? Y la diferencia que hacen con el cooperativismo, para mí muy importante, es que ellos tienen una visión económica, social, política muy bien definida. Queremos ser una alternativa a lo que existe. ¿Sí? Yo ahorita digo que es algo alterno, todavía no es una alternativa. En la medida que no crezca esto, que pueda encontrar diferentes productos, ¿sí? Pues ya sería una alternativa. Aquí es procesos alternos a la economía, pero que la idea es que algún día van a llegar a ser alternativos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, construir una nueva sociedad, y eso es lo que se busca. Y el cooperativismo no tiene esa visión de ser una alternativa, de ser un instrumento de desarrollo, aunque sí lo es, ¿sí? Porque les digo que aparte de generar empleos, hace una distribución de la riqueza más equitativa. Entonces pasamos a lo de esta ley. Estamos viendo que hubo varias, pero que la del 94 fue la que funcionó, y luego la actualmente es la del 38, es la de 1994, y es la que está vigente. Al momento ya hay como 30 propuestas de proyectos de nueva ley, pero ninguno todavía ha prosperado. ¿Sí? Bien. Yo había comentado que íbamos a ver los tipos de cooperativas, y entonces la ley en su capítulo segundo habla de las distintas clases y categorías de las sociedades cooperativas. Artículo 21 forma parte del sistema cooperativo de las siguientes clases de sociedades cooperativas: de consumidores de bienes y servicios, de productores de bienes y o servicios, y las de ahorro y préstamo. Pero durante mucho tiempo, hasta que llegó el 2001, no se reformó esta ley y se metió a las cooperativas de ahorro y préstamo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los precursores, Inglaterra fue la de consumo, Francia la de producción y Alemania las de ahorro y préstamo. Entonces faltaba aquí, pero eso fue llenado por las cajas populares promovidas por la iglesia. Entonces había una visión dentro de la iglesia, de una iglesia muy radical y una iglesia tendiente a más a lo social. Entonces, en una encíclica donde se reúne la alta jerarquía eclesiástica, León XII dijo: el reino de Dios es en los cielos, pero en la tierra hay mucha injusticia y la iglesia no puede ser ajena a eso. Luego hubo una reunión en Cali, Colombia, y entonces hubo una corriente llamada Teología de la Liberación, en donde la iglesia se comprometía a ayudar a los pobres. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues creando cajas populares, cooperativas de producción, etcétera, etcétera. Después, otro de los papas más modernos prohibió eso. Eso era en contra del sistema, porque ya hay una hegemonía del capitalismo, entonces eso no es promover el capitalismo, y presionaron a la iglesia para que quitara esa corriente de la teología de la liberación. ¿Sí? Pero entonces apoyaron mucho a las cajas populares. En sus parroquias los padres creaban cajas populares para ahorrar y préstamo, de ahorro y préstamo. ¿Sí? Pero el problema es que las constituían como asociaciones civiles y no había ninguna regulación que las amparara. Entonces estaban faltas de regulación. Cuando ya se hace la reforma a
cooperativas de ahorro y préstamo, se dice lo siguiente: